En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de todo cuanto existe. Las bendiciones y la paz sean con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y los profetas que le antecedieron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, este es nuestro segundo video en el proceso de Hajj 2026. En esta segunda parte estaremos viendo cómo llenar el formulario en Nusuk. En el primer video vimos cómo crear una cuenta y en este paso vamos a continuar con la segunda parte, inshallah. Entonces, primero vamos a hablar sobre los documentos que necesitamos tener a mano antes de empezar el registro del formulario, inshallah. La aplicación nos va a pedir subir una foto tipo pasaporte o una foto para visa que tiene que tener un tamaño establecido y con fondo blanco. Es importante cumplir con este requisito porque de lo contrario la aplicación no será aceptada y no nos dejará subir la fotografía. Entonces es importante tomar una foto digital que sea tamaño pasaporte o foto para pasaporte con fondo blanco formal. En el caso de las mujeres que utilizan hijab, pueden tomar la foto con el hijab sin ningún problema. En el caso de las mujeres que utilizan niqab, por cuestiones de identificación, como en cualquier documento oficial, hay que descubrir un poco el rostro. Inshallah. Lo otro que tenemos que tener a mano es una fotografía de nuestro pasaporte. Entonces, el pasaporte, la primera parte o la primera página del pasaporte está compuesto normalmente de dos opciones, que es la donde viene toda la información y la primera página donde viene el sello oficial del pasaporte o la firma de autorización. Entonces, para efectos de Nusuk no podemos subir una foto del pasaporte que incluya las dos páginas, sino únicamente la foto donde aparezca la información del pasaporte. Es decir, tenemos que recortar esta foto a la mitad y únicamente dejar la parte que tiene la información. Esta es la forma correcta de cargar la fotografía en Nusuk, inshallah. Una vez que tenemos a mano nuestros documentos, tanto el pasaporte como la fotografía, entonces vamos a la página de Nusuk de la misma forma que ingresamos cuando creamos la cuenta, seleccionamos acá el idioma español y a la parte del cambio de idioma aparece la opción de iniciar sesión. Entonces iniciamos sesión, nos va a pedir ingresar nuestro correo electrónico con el que abrimos nuestra cuenta y la contraseña con la que creamos nuestra cuenta. Si esta parte de acá aparece con el check, está todo bien. Si no aparece el check en verde, entonces deben dar clic sobre el círculo que aparezca acá para que pueda verificarse. Le damos iniciar sesión y nos va a pedir el código de verificación que va a llegar a nuestro correo. Recuerden que siempre debemos tener abierto nuestro correo electrónico para poder ingresar el código que nos esté solicitando. Ingresamos el código y nos va a aparecer esta página. Acá vamos a ver todos los pasos que vamos a seguir hasta que realicemos el Hajj, inshallah. Ya creamos la cuenta, estamos en el proceso de cargar los documentos y luego nos va a enviar a llenar la solicitud. Una vez que envía la solicitud, entonces vamos a esperar hasta que Nusuk haga la revisión de todos los documentos y nos aprueben la verificación de la aplicación para continuar con el proceso, inshallah. Acá nos va a permitir adjuntar el pasaporte. Acá nos indica las características que tiene que ser una fotografía PNG o JPG, el tamaño del archivo y que el pasaporte tiene que tener una vigencia mínima de 6 meses antes de la llegada al Reino de Arabia Saudita. Entonces debemos estar pendientes de la fecha de vencimiento de nuestro pasaporte y tenemos que contarlo considerando el mes en el que se inicia el Hajj, inshallah. Para cargar el documento tenemos dos opciones. Podemos arrastrar el documento hasta acá desde la computadora o podemos dar clic izquierdo sobre este botón verde que dice cargar documento y nos va a abrir una ventana donde nos va a permitir seleccionar el archivo que vamos a cargar, inshallah. Entonces acá podemos darle cargar documento
buscamos en donde tenemos nuestro documento y nos va a permitir subir el pasaporte. Acá nos da la opción de borrar en caso de que hayamos adjuntado el archivo incorrecto o ver cuál es el archivo que adjuntamos para verificar. Con la foto personal, igualmente el archivo PNG, el tamaño de la fotografía y la característica de la fotografía. Seleccionamos cargar documento, buscamos el archivo y acá se nos va a habilitar este botón que dice siguiente. Entonces le damos siguiente y él nos va a enviar a la hoja de solicitud. Entonces siguiente y nos va a aparecer esta página. Una vez que hemos cargado los documentos, tanto el pasaporte como la fotografía, la página nos enviará a llenar nuestra información personal. Mucha de la información personal puede cargarse directamente desde el pasaporte, entonces muy probablemente haya información que encontremos en estos recuadros. Sin embargo, debemos verificar la información por nosotros mismos tal cual está en nuestro pasaporte y corregir en caso de ser necesario. Con respecto a los nombres, podemos observar que hay una casilla que dice nombre de pila en inglés, segundo, pleca, apellido del padre en inglés, nombre del padre, pleca, abuelo en inglés, apellido en inglés. Luego tenemos nombre de pila en árabe, segundo, apellido del padre en árabe, nombre del padre en árabe y apellido en árabe. Esto es porque el formato está diseñado para los nombres de las personas que viven en los países árabes. Los nombres funcionan diferente a cómo funcionan para nosotros acá en Latinoamérica. Nosotros estamos acostumbrados a que sea un nombre o dos nombres, un apellido o dos apellidos. Entonces, este formato está diseñado para nombres en árabe. ¿Qué pasa? Si podemos observar, únicamente los que son obligatorios de llenar son el nombre de pila y el apellido, pues tienen un asterisco rojo que implica que es obligatorio llenarlo. De lo contrario, no nos permitirá completar el formulario. ¿Qué pasa? No quiere decir que únicamente vayamos a colocar información en esas dos casillas, sino que si no tenemos más nombres, obligatoriamente tenemos que colocarlos en estas casillas. ¿Qué pasa? En nuestro caso, si tenemos dos nombres y dos apellidos, tenemos que poner el primer nombre en donde dice nombre de pila en inglés, el segundo nombre en donde dice segundo apellido del padre en inglés. Nuestro primer apellido, que sería el apellido de nuestro padre, sería nombre del padre, abuelo en inglés, en esta casilla. El apellido de la madre o segundo apellido que tengamos debe ir en donde dice apellido en inglés. Las casillas que dicen en árabe debemos dejarlas todas completamente en blanco. Luego proporcionaremos la nacionalidad. Si recuerdan, cuando llenamos o cuando creamos la cuenta, nos solicitaba el país de residencia. El país de residencia no es igual al de la nacionalidad. Es decir, si por ejemplo hay una persona que es de origen marroquí y vive en Colombia, esta persona cuando creó la cuenta en país de residencia puso Colombia, pero acá en nacionalidad pondrá Marruecos. En mi caso, la nacionalidad es la misma que la residencia, entonces seleccionamos el mismo país. Esto dependerá del lugar donde tengamos nuestra nacionalidad o del pasaporte con el que contemos. Luego nos pide nuestros datos, ¿verdad? En qué ciudad residimos, fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento se carga automáticamente con la foto del pasaporte y queda totalmente bloqueada. No nos permite editarla. Lugar de nacimiento. Acá tienen que colocar el lugar que aparece en el pasaporte, tal cual está escrito en el pasaporte. El género aquí nos va a permitir seleccionar en esta en esta flecha desplegable, nos abrirá y podemos seleccionar mujer u hombre según corresponda. En tipo de pasaporte igualmente desplegamos acá y nos dirá si es ordinario, diplomático o algún tipo de pasaporte especial. Luego, el número de pasaporte. Es importante recordar que el número de pasaporte que debe colocarse es el que inicia con una letra, porque hay pasaportes que tienen dos números, que es un número de secuencia y además un número de pasaporte. Entonces, siempre el número de pasaporte es el que inicia con una letra.
Lugar de emisión. En el lugar de emisión es importante que coloquen el nombre del lugar que está escrito en el pasaporte. Es decir, si, por ejemplo, una persona de Colombia solicitó el pasaporte en una institución bancaria en Colombia, entonces esta persona en el pasaporte no dice emitido en Bogotá, por ejemplo, sino que dice en la oficina del banco donde fue emitido. Entonces, acá no va a poner Bogotá, sino que va a poner el nombre de la oficina que aparece en el pasaporte donde se emitió el pasaporte. Luego, la fecha de emisión. Igualmente verificamos en nuestro pasaporte qué fecha fue emitido y la fecha de vencimiento. Es importante tener cuidado con estos datos porque si uno de los datos va incorrecto, ellos nos van a devolver el formulario y nos van a decir cuáles son las cosas que debemos corregir. Luego nos aparece acá los documentos cargados, el pasaporte adjunto que cargamos en el paso anterior, entonces aquí van a poder verificar que sí está el pasaporte, la foto personal, aquí pueden verificar. Luego le damos aceptar el uso de los datos proporcionados exclusivamente para facilitar el viaje del Hajj, aquí seleccionamos esta casilla y confirmamos la precisión de cada detalle de acuerdo con los documentos oficiales cargados. Cualquier discrepancia podría afectar mi visa y mis arreglos de vuelo. Aquí seleccionamos también este cuadro y le damos enviar. Luego nos aparecerá esta opción. Nos sale que seguimos llenando la solicitud. Entonces acá nos pedirá los datos de contacto. En los datos de contacto, el correo electrónico aparece bloqueado porque es el mismo correo electrónico que ingresamos cuando creamos nuestra cuenta. Luego el número de teléfono móvil, acá nos va a permitir seleccionar el país donde nosotros residimos o el país al cual pertenece nuestro número de celular y acá digitamos el número de celular. En caso de que tengamos un número de teléfono de Saudi, entonces se coloca acá. Estado civil, acá permite desplegar y se permite seleccionar soltero, casado, divorciado, según corresponda. Acá nos solicita un nombre completo del contacto de emergencia. Entonces aquí si ustedes pueden poner, no sé, algún familiar que quede en su país de residencia y que pueda ser el contacto de emergencia y el número de teléfono del contacto de emergencia. Luego solicita dirección postal, dirección de casa, apartado de correos, código postal. Esto varía según el país, según la nomenclatura de las direcciones. Entonces, por ejemplo, hay países que sí cuentan con un apartado de correos antes del código postal, entonces lo introducen en las casillas que correspondan. En la dirección postal igualmente es el nombre de la ciudad donde residen, la dirección de la casa, lo más exacta posible, el número de apartamento o casa en caso de que cuenten con número. Igualmente es obligatorio llenar este espacio y la embajada más cercana. La embajada más cercana aparecerá por defecto según el país en el que residimos. Entonces, al desplegar acá la casilla, nos va a dar la opción de la embajada que nos corresponde. En el caso de los países que no cuenten con un apartado de correos antes del código postal, entonces pueden introducir el mismo código postal. Luego nos solicita los detalles profesionales, profesión, el nombre del empleador actual, empleador anterior. En el caso de que no contemos o que con algún trabajo actual o que no hayamos estado empleados anteriormente, podemos poner no aplica. Y luego el nombre del sector. Acá nos permitirá una casilla desplegable y nos permite seleccionar si el sector en el que trabajamos es privado o público. El número de contacto profesional no es obligatorio llenarlo, sin embargo, es mejor colocarlo. Luego nos solicita los detalles de la llegada. Acá dice número de días previstos en el reino. En estos momentos y a este paso no contamos con la cantidad de días que vamos a estar en Saudi durante el Hajj, porque eso va a depender de los paquetes que se seleccionen posteriormente, inshallah. Entonces, por el momento podemos digitar el número 20 días. En método de viaje, acá nos va a aparecer vía aérea, terrestre o marítima. En nuestro caso, seleccionamos vía aérea. Cuando seleccionamos vía aérea, acá se nos va a desbloquear esta casilla. En esta casilla nos va a solicitar el número de vuelo. Nosotros en estos momentos tampoco contamos con un número de vuelo porque no tenemos ningún paquete adquirido ni ningún vuelo adquirido. Entonces podemos seleccionar un vuelo que llegue a Arabia Saudita de algún país que pretendamos salir. En nuestro caso podemos poner como punto de salida, por ejemplo, España. Entonces un vuelo de Saudi Airlines desde
Madrid hasta Saudi es el vuelo SV 220. Entonces, podemos colocar ese número de vuelo para poder llenar la casilla. Si no colocamos un número de vuelo, no nos dejará avanzar al siguiente paso. Una vez que completamos todos estos datos, le damos siguiente y nos permitirá llenar nuestros antecedentes. Inshallah. Una vez que hemos llenado todos nuestros datos personales y le damos enviar, nos va a aparecer llenar lo que son detalles de antecedentes, parte uno y parte 2. Entonces, en detalles de antecedentes nos va a preguntar, ¿ha obtenido previamente una visa para ingresar a Arabia Saudita? Si nosotros alguna vez hemos viajado a Arabia Saudita, entonces le decimos que sí y nos va a preguntar una descripción, ya sea que hayamos hecho Omra o que hayamos ido de turistas con visa de turista, entonces se coloca la dirección. Si la persona, digamos, si alguno ya hizo el Hajj, esto va a aparecer automáticamente marcado y aquí va a aparecerá bloqueado y dirá Hajj. En este caso, ustedes seleccionan si nunca han ido a Arabia Saudita y nunca han tenido una visa de Arabia Saudita, entonces le decimos que no. ¿Alguna vez se te ha negado una visa para ingresar a Arabia Saudita? Si por algún motivo ustedes hicieron una solicitud y les rechazaron la solicitud, entonces sí, y proporcionan una descripción del motivo del rechazo. En caso de que no, entonces les seleccionamos que no. ¿Su pasaporte tiene restricciones o condiciones o es válido para un solo viaje? Si el pasaporte que ustedes cargaron tiene algún tipo de restricción, entonces le dicen que sí y proporcionan una descripción. En caso de que no, esto se va a bloquear automáticamente. Acá viene sobre los familiares. Acá nos pregunta si tenemos familiares residiendo en Arabia Saudita. Si alguna persona tiene un familiar viviendo allá, entonces le decimos que sí y nos va a permitir agregar la descripción y la relación. En caso de que no sea un familiar residiendo en Arabia Saudita, entonces le decimos que no. Si tienen otras nacionalidades, les va a preguntar acá, ustedes pueden seleccionar que sí. En caso de que sí, él les va a solicitar agregar el país. Aquí se abre la lista desplegable y seleccionan el país de la segunda nacionalidad o tercera nacionalidad, la fecha de emisión, la fecha en la que les dieron la nacionalidad. En caso de que tengan más de dos nacionalidades, acá pueden agregar otra nacionalidad. En caso de que no cuente con una segunda nacionalidad o tercera nacionalidad, entonces le decimos que no. Les preguntará si ha viajado a algún otro país en el último año. El último año se cuentan los últimos 12 meses a la fecha en la que están llenando el formulario. Entonces, sería a partir de noviembre del 2024. Entonces, si han viajado a otros países en esos últimos meses, en esos últimos 12 meses, le decimos que sí y nos permitirá seleccionar a qué país han viajado, por qué motivo, si fue turismo, estudios, negocio. Aquí escriben la descripción, la fecha en la que viajaron, ida y regreso. En el caso de que hayan visitado varios países o que hayan hecho varios viajes al mismo país en diferentes fechas, entonces acá pueden agregar otro viaje en añadir historial de viajes y les va a aparecer la misma información. Una vez que completamos toda esta información, le damos siguiente y nos pasará a la segunda parte del formulario. Luego continuamos con los antecedentes en la página 2 de antecedentes y nos consulta, ¿ha sido expulsado de algún país, incluyendo Arabia Saudita, por cualquier motivo, incluyendo la violación del sistema de residencia? Aquí seleccionamos sí. En caso de que sea sí, tenemos que proporcionar una descripción. En caso de que sea no, se bloquea automáticamente el rectángulo. ¿Has trabajado alguna vez en medios de comunicación o en el ámbito político? Sí o no. ¿Has servido alguna vez en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad Interna, fuerzas respaldadas por el Estado, una entidad privada o una agencia de inteligencia, ya sea en un puesto civil, militar o como contratista? Sí o no. ¿Has sido condenado a prisión en tu país o en otro país? Sí o no. ¿Has sido arrestado o condenado en casos relacionados con el terrorismo? Sí o no. ¿Has sido arrestado o condenado por contrabando o lavado de dinero o está siendo buscado por Interpol? Sí o no. ¿Perteneces a o has pertenecido alguna vez a un partido u organización que haya sido designado internacional o localmente como una organización o partido terrorista? Sí o no. ¿Se han administrado las vacunas requeridas? Acá, para entrar a Arabia Saudita, solicitan unas vacunas mínimas.
como la vacuna de COVID en caso de ser requerida y la vacuna de la fiebre amarilla. En algunos casos solicitan la vacuna de meningitis. Entonces, esas vacunas nosotros debemos tenerlas. En caso de que ya las tengamos administradas, colocamos que sí y acá proporcionamos el nombre de la vacuna, ya sea COVID, fiebre amarilla, meningitis. En caso de que no contemos con ninguna de esas vacunas, entonces colocamos que no. ¿Tiene alguna discapacidad física? Sí o no. Entonces, en el caso de que sea así, entonces aquí proporcionan una descripción y damos clic en siguiente. Nos va a pasar a la siguiente página sobre los detalles médicos. Luego se nos va a abrir esta página donde vemos, nos piden los datos de salud y dice, estos datos se recopilan para contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud, no afectan a la aceptación del Hatch. Entonces, acá nos salen varias opciones. Primero, ¿tiene enfermedades crónicas o alergia? Si le damos que no, nos va a bloquear todo esto para no ingresar más información. Si tenemos alguna enfermedad, entonces seleccionamos que sí y aquí nos va a permitir elegir. Sugar es si tenemos diabetes, hipertensión, unidad de cardiología, instalación de dispositivos cardíacos, riñones, hepatitis, cáncer, sensitividad, demencia o Alzheimer, depresión severa, ansiedad pública u otro. Aquí nos va a pedir seleccionar los medicamentos utilizados. Estos son los medicamentos que utilizamos permanentemente. Insulinas, tabletas de curado de azúcar, comprimidos para la presión arterial alta, diálisis, entre otros según la gravedad del caso, si necesitamos mucha atención, si necesita atención en la residencia o si es estable y habitable con lo que vivimos y la fecha del último ingreso por algún tipo de detección. En este caso, pues no. ¿Tiene enfermedades mentales? Aquí, si le decimos que sí, nos va a habilitar igual varias opciones, demencia, depresión severa, ansiedad pública, otro. Gravedad del caso, necesita atención en la residencia, es estable y habitable, y la fecha del último ingreso por algún caso. En este caso no, y se bloquean todas las opciones. Necesidades especiales, si le decimos que sí, nos va a pedir si tenemos una necesidad audiovisual, parálisis, incapacidad para moverse, escasez de órgano, otros. En este caso, no. ¿Has tenido cirugías? Si le decimos que sí, nos va a permitir aquí escribir qué tipo de cirugía, la fecha de operación, texto de medicamentos utilizados. Esta parte no es obligatoria, no tiene un asterisco rojo, entonces si no, la cirugía no requiere que sigamos utilizando medicamentos, entonces no ponemos nada. Gravedad del caso, necesita atención en la residencia, es estable y habitable. Fecha de último ingreso y si tenemos necesidades especiales. Y aquí nos va a pedir el grupo sanguíneo. Es importante que sepamos nuestro tipo de sangre. Si no sabemos nuestro tipo de sangre, entonces es mejor ir a hacernos una prueba para poder determinar cuál es. ¿Por qué? Porque en caso de un accidente o algo, ellos van a poder saber cómo atenderlo. Entonces aquí seleccionamos el tipo de sangre. Si no lo sabemos, lo más recomendado es ir a hacerse una prueba al centro de salud o alguna clínica que les corresponda para saber su tipo de sangre. Aquí pueden agregar si tienen alergias alimentarias, entonces aquí pueden elegir si son alérgicos al pescado, cacahuates o algún tipo de las opciones que salen acá. O en el caso de otro, entonces aquí especifica si no sale su alergia acá, por ejemplo, entonces seleccionamos otro y aquí digitan las alergias que ustedes tienen. Recuerden que los paquetes de Hatch incluyen en su mayoría todos los servicios de alimentación o por lo menos la mayoría de los servicios de alimentación. Entonces es importante llenar bien esta parte para evitar sufrir algún tipo de percance y brindarle la mejor atención posible. Una vez que hemos completado toda la información con respecto a nuestros detalles médicos o antecedentes médicos y le damos siguiente, nos va a aparecer un resumen de toda la información que cargamos, un resumen de todos los datos de contacto, los detalles profesionales que llenamos, los detalles de la llegada, los detalles de los antecedentes y al final nos aparecerá esta opción. Debemos seleccionar, acepto el uso de los datos proporcionados exclusivamente para facilitar el viaje de Hatch. Seleccionamos esta casilla, tiene que estar en un check verde. Reconozco que al registrarme en el portal, mi aprobación para el Hatch sigue siendo provisional y la compra de paquete aún no ha sido activada. Tiene que estar en check verde. Acepto proporcionar el certificado original de vacunación cuando sea necesario. He revisado y aceptado todos los términos y condiciones.
Entonces seleccionamos todas las opciones y acá abajo tenemos otra opción que dice, nota, siempre puedes agregar miembros de la familia más adelante en tu perfil. Y acá nos dice añadir un miembro de familia. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, vamos a viajar individualmente. Entonces, soy una persona sola y voy a viajar sola. Entonces, no necesito añadir ningún miembro de familia y doy clic en enviar. En caso de que sea una familia y que, por ejemplo, yo soy el responsable de la familia, entonces yo voy a gestionar la visa para toda la familia y los paquetes de Hatch para toda la familia que vaya a viajar, entonces aquí puedo añadir el miembro de familia y gestionar la información de cada uno de los miembros que vayan a viajar. Cuando damos clic en añadir un miembro de familia, nos va a aparecer una opción para poder llenar toda esta información. Entonces, al añadir el miembro de familia, nos va a aparecer cuál es la relación que tenemos con esta persona. Entonces dice, este miembro está relacionado conmigo como brother, esta parte sí está en inglés, entonces es brother, hermano, brother-in-law, que sería un cuñado, brother-in-law, wife brothers, en el caso del hermano que es, ya sea por parte del esposo o esposa, dependiendo de qué tipo de relación tengamos, hijo, padre, eh, nieto, abuelo, mamá, tío materno, tía materna, madre, sobrinos, hermanos, hijos, esposa. Entonces aquí nos va a pedir elegir el tipo de relación que tenemos con estas personas. Seleccionamos sister. País de residencia del miembro de familia. Aquí por defecto, esta persona tiene que vivir en el país donde ustedes viven. Es decir, si por ejemplo yo tengo un hermano que está viviendo en Japón, yo no puedo gestionar el Hatch para mi hermano que está en Japón para que vaya conmigo si yo estoy en Costa Rica. ¿Por qué? Porque esto va a depender del país de residencia. Entonces, en este caso está bloqueado, automáticamente me dice que la persona tiene que residir en el mismo país que yo resido. Esto es importante. Igualmente, por acá pueden encontrar preguntas frecuentes acerca del miembro de la familia. Entonces, si le damos clic, nos va a aparecer esta página y nos va a mandar acerca de las preguntas frecuentes. Entonces, acá en miembros de la familia nos van a aparecer todas las opciones. Inshallah. Y entonces acá le damos a añadir miembro de la familia. Una vez que hemos agregado un miembro de familia, en caso de querer agregar a otra persona, nos enviará a la página de inicio donde tendremos que cargar todo, desde el pasaporte, la fotografía, llenar todos los datos personales y pasar por todo el proceso que ya pasamos para llenar nuestro formulario, pero por cada miembro de la familia que vayamos añadiendo. En caso de que no vayamos a agregar a un familiar, sino que vayamos a hacer el viaje solos, entonces le damos enviar. Una vez enviado el formulario, nos aparecerá esta página donde dice solicitud enviada con éxito y dice su solicitud se ha enviado correctamente y actualmente está bajo revisión. Recibirá una notificación sobre el estado de su solicitud una vez que se haya concluido el proceso de verificación. Acá en la parte superior derecha nos aparecerá nuestro nombre y en esta flecha nos aparece un despliegue donde sale nuestro perfil, donde podemos ver el perfil que cargamos en Nusuk o cerrar sesión. Después de esto, nos queda únicamente pedir a Allah que nos aprueben el formulario, que nos aprueben la aplicación para Hajj y esperar la notificación de Nusuk cuando ellos envíen un correo, ya sea solicitando alguna corrección, alguna aclaración o dando la aprobación, inshallah. Muchísimas gracias por atender a estos videos con la explicación de cómo llenar la información en Nusuk para Hajj. Esperamos y pedimos a Allah que sea de mucho beneficio para todos. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.